He estado volando como piloto de Bush en Alaska durante los últimos 5 años más o menos. Es un trabajo bastante bueno para la persona adecuada. Ni que decir, tiene que hay que ser un piloto bastante hábil, sobre todo de aviones pequeños y ligeros. Pero, además, requiere una personalidad especial. La gente a la que le gusta la interacción social y el confort seguro de la civilización no tiene por qué presentarse. Ser autosuficiente y tener inclinaciones mecánicas son requisitos indispensables para los que quieren quedarse a este lado de la tumba. Y yo diría que es bastante importante tener la cabeza fría y no tener tendencia al pánico en situaciones de estrés. No me malinterpretes. No me refiero a los que buscan emociones fuertes, ni a los que no tienen un sano respeto por la muerte. Esa gente no suele durar mucho en este negocio. O bien acaban engrosando la larga lista de aviones desaparecidos que se engrosa cada año, o bien aprenden rápidamente que sus empleadores no están dispuestos a arriesgar su costoso equipo y su carga con alguien que no va a tomar todas las precauciones posibles para garantizar el regreso seguro de dicha aeronave. Solo digo que hay que ser capaz de dejar a un lado los miedos cuando se está en el meollo del asunto. Si algo sale mal, necesitas tener la cabeza despejada. Siempre puedes vomitar o desmayarte cuando vuelvas a estar a salvo en tierra. He tenido mi ración de sudores fríos de pie en una pista congelada después de un roce cercano con el más allá. Yo soy un trasplante del sur de Florida, donde pasé gran parte de mi tiempo haciendo charters de saltos en charco en un pequeño Beechcraft bimotor. Interesante, seguro, pero tratar con la gente nunca ha sido mi fuerte. No soy precisamente un tipo sociable, y menos aún cuando intento volar con 4 pasajeros sentados a un par de metros detrás de ti y esperando que hagas de guía turístico en su vuelo de 2 horas por los Everglades. Envejece muy rápido, o al menos a mí me pasó. Supongo que a algunos les funciona. De todos modos, un compañero de vuelo con el que hacía años que no hablaba, me llamó de improviso un día para darme una pista sobre una plaza vacante en la compañía de vuelos charter de Bush con la que había estado trabajando desde Fairbanks. Uno de los pilotos había decidido que los duros inviernos alascanos y el aislamiento eran más de lo que sus nervios podían soportar, así que se despidió, hizo las maletas y volvió al sur. A decir verdad, nunca me había planteado buscar trabajo en Alaska. Siempre había tenido la impresión de que la mayoría de los pilotos de Bush que trabajaban allí habían estado volando en stall, es decir, despegues y aterrizajes cortos en el interior del país, desde que tenían edad suficiente para caminar. Pero Nick me aseguró que había un montón de pilotos respetados allí que procedían de las 48 regiones más bajas cuando me habló de las cifras salariales. No me lo pensé demasiado antes de tomar una decisión, y 2 semanas más tarde me encontraba en las oficinas de mi nuevo empleador. De eso hace ya algún tiempo, y aunque me costó un poco acostumbrarme al tipo de vuelo que este lugar exige, me adapté bastante rápido, y pronto me asignaron mi vuelo permanente, un de Havilland DHC-2 Beaver Maggie, como un labrador amarillo que tuve de niño. Es una preciosidad, amarillo solar con ribetes negros y tan impecable como cuando salió de la cadena de montaje en 1967. El Castor es probablemente el mejor avión de caza que jamás haya surcado los cielos, y estoy bastante seguro de que Maggie me salvó el culo de un estúpido error en más de una ocasión. En fin, me estoy desviando del tema, así que en el momento en que esta historia tuvo lugar, yo había estado volando para Viking Bush Charters durante probablemente un año o así. Acababa de regresar de llevar suministros a una estación de guardabosques cerca de Denali cuando recibí una llamada por radio de mi despachador. Yo estaba en el hangar tomando una taza de café caliente mientras el mecánico le ponía a Maggie los neumáticos de la Tundra y cambiaba los flotadores que había necesitado para la entrega de suministros. Los grandes neumáticos, casi de dibujos animados, eran perfectos para la mayoría de las zonas en las que solía volar,
y permitían un aterrizaje suave, aunque enérgico. Estaba deseando volver a mi caravana y relajarme, tal vez ver una película antes de dormir, pero el crujido de mis 2 vías me dijo que mis excitantes planes para la noche podrían no llevarse a cabo. «Ve a por Hooper», contesté, dando un sorbo al café humeante. La voz de Buck Jacobs respondió a través de la ligera estática. «Hola, Hooper. ¿Cuál es tu situación?» Mike está trabajando en el equipo de Maggie, y yo me estaba preparando para volver a casa por la noche. ¿Qué hay de nuevo?» Hubo un momento de pausa antes de que Buck contestara. «Lo siento, Hoop, pero necesito que des una vuelta. Acabamos de recibir una llamada de un puesto de guardabosques cerca de Birch Creek. Tenemos a alguien allí que tuvo un encontronazo con un oso pardo y está bastante golpeado». Maldije en voz baja, pero no había ningún veneno real en ella. Hace tiempo aprendí que aquí todo el mundo ayuda cuando es necesario. Nunca sabes cuándo vas a estar tú al otro lado de esa llamada. ¿No pueden sacarlo ellos mismos?, pregunté, pero ya estaba caminando alrededor de mi avión hacia donde trabajaba Mike Nichols. «No se puede, Aro. Tienen un Cessna 206, pero en estos momentos está fuera como parte de alguna operación de búsqueda y rescate. ¿Dónde está la llamada más cercana?» «Enviaría a Jackie, pero aún no ha vuelto de Minto». Él respondió. «Vale, Buck, no te preocupes. Ayudaré a Mike a preparar a Maggie. Llegaré en 1 hora más o menos», le dije. «Gracias, Aro. Voy a tener los detalles en sus manos». Y 15, despacho fuera. Y ahí se fue mi tarde de relax. Fiel a mi predicción, 1 hora más tarde estaba rodando por la pista privada de la compañía, con la vibración del gran motor radial, creando un suave zumbido que llenaba el interior. Eran poco antes de las 3 de la tarde, y dado que estábamos a finales de febrero, sabía que me quedaban poco más de 2 horas para la puesta de sol. Si todo iba bien, habría tenido tiempo suficiente para llegar a la estación de guardabosques, cargar al pasajero y volver a Fairbanks antes del anochecer. El tiempo era bastante bueno cuando salí. Hacía más de 10 grados y, aunque los informes anunciaban nieve para esa noche, el cielo estaba despejado cuando me elevé por encima de los árboles y giré hacia el noreste en dirección a la estación de guardabosques. Todo iba sobre ruedas durante los primeros 30 minutos. Las lejanas nubes de tormenta que había estado observando en el horizonte de repente parecían tener un gran interés en mí y se dirigieron hacia mí mucho más rápido de lo que me hubiera gustado. Para empeorar las cosas, había empezado a notar una sutil sensación de golpeteo procedente del motor de forma intermitente. No estaba seguro de si estaba empezando a perder uno de los 9 cilindros o si era otra cosa, pero sin duda era algo que estaba vigilando. Si hubiera estado en una ruta de abastecimiento normal, habría dado la vuelta y me habría dirigido a Fairbanks en ese mismo momento para que me lo revisaran. Pero era muy consciente de que cualquiera que se hubiera enredado con un oso pardo probablemente se encontraría mal. Mi vuelo a la estación de guardabosques de Birch Creek bien podría significar la diferencia entre la vida y la muerte para esta alma desafortunada. Después de otros 15 minutos, supe que no iba a llegar a la estación de guardabosques. Las nubes de tormenta que se acercaban me habían alcanzado y cubrían el cielo de la tarde con un grueso manto de fealdad negra y gris. Podía ver los relámpagos que caían periódicamente y el aire se había vuelto turbulento. Para empeorar las cosas, el fallo del motor que había estado sintiendo se había vuelto más frecuente y severo, y estaba seguro de que ahora tenía varios cilindros que estaban empezando a fallar. Cogí la radio y me puse en contacto con la central. Viking Tierra, Viking 320 Foxtrot. Se oyó la voz de Buck. Un momento después, de Havilland 320 Foxtrot, Vikingo Tierra. Saludo. Yahoo, Buck, me he encontrado con mal tiempo y he empezado a tener problemas con el motor. Me temo que voy a tener que abortar y volver a casa. Por favor, informe a la estación de Birch Creek de mi situación. Buck no discutió.
Sabía que no me subiría a una camioneta así por unas pocas ráfagas de nieve. Entendido, Hub. Mirando el radar meteorológico, te aconsejo que pongas rumbo 185 grados y bajes a 900 para evitar lo peor de la cizalladura del viento. Entendido. Viking 320 Foxtrot out, dije, inclinando el avión a la derecha e iniciando mi regreso al aeródromo. El frente de tormenta, que me había adelantado por la izquierda, también había descendido con su aproximación, trayendo las nubes bajas y espesas. Empujé hacia adelante el yugo, iniciando mi descenso a recomendación de los bugs y esperando que no hubiera ninguna montaña errante en mi camino. 5 minutos más tarde, estaba luchando con el viento por el control de Maggie, y ahora estaba casi en una condición de whiteout, confiando casi exclusivamente en mis instrumentos para la navegación. Las turbulencias eran cada vez más intensas, y la avioneta se movía de un lado a otro como una cometa en un vendaval. Más de una vez, el quejido de los puntales de las alas me hizo preguntarme si la tormenta estaba empujando a Maggie más allá de su zona de confort y poniendo a prueba los límites de su fuselaje. Descendí un poco más hasta los 500 pies, consciente de que en estas condiciones de baja visibilidad estaba tentando a la suerte con el terreno. El aire era un poco más limpio aquí abajo y la visibilidad un poco mejor, pero seguía sintiendo el impacto y sabía que pronto tendría que volver a subir para despejar la cresta, que sabía que no estaba demasiado lejos. Un enervante chasquido metálico sobre mi cabeza llamó mi atención momentáneamente, y en ese momento tomé la decisión de que tenía que encontrar un lugar donde dejarla y esperar a la tormenta lo mejor que pudiera. Los árboles que había debajo de mí empezaban a ser visibles a esta altitud. Sus picos atravesaban la capa de nubes bajas y la espesa nevada, como garras fantasmales que se alzaran desde las profundidades de alguna tumba abismal para arrastrarme hacia abajo. El mayor problema al que me enfrentaba ahora era encontrar un lugar adecuado para aterrizar con seguridad. Sabía que los vientos me habían desviado de mi ruta y no estaba tan familiarizado con esta zona como con la mayoría de las que había sobrevolado. No conocía ninguna pista de aterrizaje cercana y solo rezaba por encontrar un claro lo suficientemente grande para acomodarla. Otro fallo de motor. Peor esta vez. Esta vez el zumbido de la radial se apagó por completo durante medio segundo antes de reanudarse, y por primera vez desde que llegué a Alaska me di cuenta de que existía una posibilidad muy real de no llegar a casa. Si el motor se apagaba completamente, en lo que ahora era un fuerte viento de cola, mi velocidad aerodinámica caería rápidamente hasta que una de mis alas se calara. Cuando eso ocurriera, el castor volaría y yo caería al suelo en una espiral mortal irrecuperable. Podrían pasar meses o años antes de que descubrieran mis restos en el desierto. Consideré la posibilidad de girar contra el viento para mantener toda la velocidad posible en ese caso, pero las ráfagas eran tan fuertes que me daba miedo intentarlo, sobre todo con un motor renqueante. Me disponía a avisar por radio a Buck del empeoramiento de mi situación cuando las densas nubes se separaron brevemente delante de mí. En ese instante, pensé que me había tocado la lotería más importante de mi vida. Justo delante de mí, a unos 400 metros, estaba la inconfundible forma rectangular de una pequeña pista de aterrizaje. Estaba cubierta de una nieve que esperaba que no fuera demasiado profunda, pero era mi salvación, un salvavidas que no me atrevería a rechazar. Rápidamente ajusté mi aproximación y puse los flaps. Mientras me dirigía hacia él, otra fuerte ráfaga me plantó cara, tratando de desalinearme con el estrecho claro. Pero me defendí con el acelerador y el timón lo mejor que pude, mientras observaba cómo el altímetro descendía constantemente como un reloj analógico que retrocede en el tiempo. Cogí los auriculares de la radio para informar a Buck de mi situación y ubicación estimada, pero la siguiente ráfaga casi me arranca el yugo de la mano izquierda
y volví instantáneamente a agarrarlo con los nudillos blancos y las dos manos. Mi altitud cayó a 200 pies. Iba demasiado rápido. Sabía que a esa velocidad me pasaría de la pista y me estrellaría contra la densa arboleda, o golpearía el suelo con tanta fuerza que perdería mi equipo y probablemente me rompería la espalda en el proceso. Sin embargo, no podía ralentizarla más, o me arriesgaría a caer por debajo de la velocidad de pérdida con el fuerte viento de cola, lo que significaría un rápido viaje al suelo helado a 30 metros. Las alas de Maggie se hundían ahora por debajo de la línea de árboles, cuando entré en la larga y estrecha franja de la pista de aterrizaje, con los altos cedros y abetos elevándose a mi alrededor de forma premonitoria. El viento de cola amainó, oscurecido por la gran barrera de árboles que había detrás de mí, y tomé aire para agradecer a quienquiera que fuese el poder esta inesperada buena suerte. 15 metros. Con el flap al máximo, perdí velocidad rápidamente y mis reflejos se apoderaron de mí, pasando de un vuelo casi de lastre a una aproximación más controlada. Tiré hacia atrás del mando y aceleré momentáneamente mientras mi tren de aterrizaje besaba la nieve, abanicando la avioneta y aterrizando un poco más fuerte de lo que me hubiera gustado. Afortunadamente, los neumáticos de la tundra amortiguaron el impacto. Rodé unos 6 metros más antes de que Maggie se detuviera en la nieve que le llegaba hasta las rodillas. Agradecida por no haber volcado, apagué el motor y apoyé la frente en el yugo, tratando de controlar mi ritmo cardíaco. No creía que el temblor de mis manos tuviera nada que ver con la temperatura. La luz del día se estaba desvaneciendo, pero aún era lo bastante clara como para permitirme una buena visión de mi entorno a través de las ventanillas de Maggie. Estaba en medio de lo que supuse que era la pista de aterrizaje, ya que los árboles alineados a ambos lados parecían estar más o menos a la misma distancia de mí. Aquellos árboles eran aún más imponentes aquí abajo, en el suelo. Se alzaban como imponentes murallas a ambos lados, y los bosques de más allá mantenían profundas sombras. La intensa nevada que seguía oscureciendo mi visión las acentuaba aún más. Cogí la radio y pulsé el micrófono para llamar a la central. No tenía mucha fe en que la VHF fuera capaz de atravesar los árboles y la cadena montañosa que se interponía entre Buck y yo, pero valía la pena intentarlo. Tras un largo momento de estática sibilante, volví a intentarlo, pero con los mismos resultados. Era dudoso que pudiera recibir señal hasta que pasara la tormenta, e incluso entonces no lo creía probable, a menos que pudiera conseguir que Maggie volviera a volar. Tras un momento de deliberación y un suspiro resignado, saqué la baliza localizadora de emergencia del bolsillo de la chaqueta y la activé. La unidad emitiría una señal de socorro junto con mi ubicación al servicio de vigilancia. Sabía que pasaría al menos un día antes de que llegara la ayuda, pero cuanto antes enviara la llamada, antes podrían venir a buscarme. Eché otro vistazo por las ventanillas del fuselaje. Si había una pista de aterrizaje, eso significaba la posibilidad de que hubiera alguien cerca. No creía que hubiera una estación de guardabosques por aquí, pero había suficientes cabañas de caza y granjas que había una posibilidad decente de que pudiera encontrar refugio. El interior del avión aún estaba caliente, pero sabía que no duraría mucho con este tiempo, sobre todo cuando se acercaba la noche. Me desabroché el cinturón y volví a subir por los asientos a la zona de carga, donde me puse mi pesado abrigo y me eché al hombro mi mochila de emergencia. Cogí mi fusil del soporte situado detrás del asiento del piloto, desenganché y abrí la puerta de carga. Una ráfaga de viento ártico me golpeó en la cara. Entrecerré los ojos y me puse rápidamente las gafas y la capucha antes de dejarme caer sobre la pista cubierta de nieve. Tiré de la puerta de carga para cerrarla y caminé penosamente por la parte trasera del avión, parándome en los surcos dejados por las ruedas de Maggie y girando en un lento círculo mientras trataba de discernir cualquier indicio de presencia humana.
A pesar del viento aullante que tiraba de mi abrigo y capucha, percibí el inconfundible olor a humo de leña y exhalé un pequeño suspiro de alivio. Al menos sabía que no estaba solo. Mientras escudriñaba a mi alrededor, mis ojos se posaron en lo que parecía un pequeño cobertizo de servicios públicos en el borde occidental del claro, y me moví con toda la velocidad que me permitía la nieve profunda en su dirección. A la izquierda, divisé una barandilla que marcaba un sendero que se adentraba en la arboleda y aceleré el paso. Seguí el sendero, sintiendo ahora lo que probablemente eran tablones de madera bajo mis botas. Una vez entre los árboles, el brutal viento de la tormenta amainó y la nieve descendió de las copas en lentos remolinos danzantes antes de posarse en el suelo con un silbido sordo que sonaba como si el bosque que me rodeaba estuviera exhalando en silencio. Entre la tenue luz del crepúsculo y la nevada, no podía ver mucho más allá de los árboles más cercanos, y me apoyé en la barandilla para guiarme. Pasé otros minutos avanzando penosamente por la pasarela cubierta de nieve hasta que por fin vi el edificio. Al principio pensé que era una cabaña de caza, solitaria en medio del interminable mar de árboles. Sin embargo, a medida que me acercaba, pude ver que era mucho más grande de lo que había pensado, baja y ancha, y de construcción moderna. Entre dos postes de madera, justo al lado del camino, había una especie de cartel con la cara cubierta de nieve y hielo. Me detuve para limpiarlo, algo sorprendido al ver el fondo azul y el logotipo de la División de Agricultura de Alaska. Unas letras blancas debajo indicaban que se trataba del Centro de Investigación Agrícola de la Cuenca del Río Blanco. Nunca había oído que la ADOA tuviera centros de investigación en zonas silvestres, pero supuse que no era tan descabellado. En cualquier caso, eran mejores noticias de lo que esperaba. Esto significaba que no me estaba acercando a un campamento de caza aislado, sino a un puesto gubernamental, y eso significaba que mis posibilidades de supervivencia y rescate acababan de aumentar significativamente. Di un grito de alegría y acaricié el cartel como si fuera un viejo amigo que acababa de darme una buena noticia, y troté el puñado de metros que me quedaban hasta la puerta principal del edificio. Sin embargo, justo cuando me acercaba, la puerta se abrió bruscamente, derramando una luz amarilla sobre la blanca nieve. Un hombre salió de la puerta y con una escopeta al hombro me apuntó a la cabeza, con ojos desorbitados y desorbitados. «¡Detente ahí!», me gritó, con furiosas bocanadas de vapor en el aire gélido. «No te acerques más. Espera un momento, jefe. Espere», respondí, levantando las manos por reflejo. «No estoy aquí para causar problemas». Hizo un gesto con la escopeta y soltó el rifle lentamente. «Te lo advierto, no dudaré en partirte en dos si haces algún movimiento brusco». Levantando la mano libre para demostrar que no era una amenaza, me agaché despacio y dejé el rifle en el suelo, antes de levantarme de nuevo. «¿Qué está pasando? ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis aquí?», preguntó. Podía ver cómo temblaba la boca de la escopeta y me preocupaba que acabara disparándome por error debido a los nervios. Llevaba lo que parecía un abrigo del gobierno con un parche bordado en el hombro y barba de varias semanas. «Tranquilo, jefe», dije, tratando de mantener el tono de voz y la calma. «Me llamo Hooper. Soy piloto de Viking Bush Charters en Fairbanks. Mi avión se estrelló en la tormenta y tuve suerte de encontrar su pista de aterrizaje antes de que acabara entre los árboles». Empezaba a preguntarme si suerte era ya la palabra adecuada. Me miró durante un largo minuto. Sus ojos me escudriñaron. Luego me hizo otro gesto con la escopeta. «Quítate las gafas, déjame ver tus ojos», dijo. Me pilló desprevenido, pero asentí y moví lentamente las manos para quitarme las gafas tintadas. Con cuidado de no hacer ningún movimiento brusco, se inclinó hacia mí y clavó sus ojos en los míos. Luego, aparentemente satisfecho, bajó bruscamente el arma y asintió con la cabeza,
como si se tranquilizara a sí mismo. Volvió la cabeza hacia la puerta y todo su comportamiento cambió de repente. «Bueno, Hooper, entra. Trae tu rifle. Hace demasiado frío aquí fuera». Se dio la vuelta y volvió a entrar, apoyando la escopeta contra la pared interior junto a la puerta. Ahora, aún más confuso que antes, me agaché y recogí el rifle del suelo nevado, sin apartar la mirada del hombre, tan discretamente como pude. Accioné la palanca, cargué un cartucho y le seguí. Era una interacción tan extraña que quería asegurarme de que no volvería a sorprenderme si decidía cambiar de opinión. Cuando entré en el edificio y cerré la puerta tras de mí, me encontré en lo que parecía una sala de visitas con paneles de madera, un sofá en una pared y una chimenea encendida con un par de sillas en la opuesta. El hombre se había trasladado a una mesita cerca de la chimenea, se servía un vaso de whisky de una botella medio vacía y parecía completamente desinteresado por mi presencia. Fruncí el ceño y eché un vistazo a la habitación. Aparte del escaso mobiliario, había una puerta cerrada enfrente de la puerta por la que había entrado, con un cartel de acceso restringido. El hombre bebió un largo trago de su vaso y se volvió hacia mí, tendiéndome la botella de whisky a modo de ofrecimiento. Negué con la cabeza. «Lo siento», dijo, señalando vagamente la puerta que había detrás de mí. «Nunca se es demasiado precavido. Soy Morgan Tate, investigación de campo». Lo miré con cautela. «Vale, Morgan Tate, ¿tienes por costumbre recibir a los visitantes con una escopeta?» Aún no estaba segura de con quién estaba tratando, pero estaba claro que algo no encajaba. Se limitó a sonreír por alguna broma privada que solo él compartía y luego agachó la cabeza asintiendo. «¿Tomando otro trago de whisky últimamente?» «Sí, o al menos lo haría si recibiera alguna visita». Me señaló con el vaso y se sentó pesadamente en la silla. Empezaba a darme la impresión de que no era el primer trago del día para el señor Morgan Tate. «Es usted la primera persona viva que veo en más de una semana», añadió. «¿Es usted el único aquí?», pregunté, echando un vistazo a la habitación. Había una hilera de ganchos en la pared junto a la puerta, y me fijé en varios abrigos colgados. Él sonrió con satisfacción, algo ilegible detrás de sus ojos ahora. Sí, no sabía a qué clase de juego estaba jugando, pero estaba empezando a perder la paciencia. «¿Te importaría explicarte mejor? Estoy teniendo un día duro, y tú no me lo estás poniendo nada fácil». El moreno terminó su bebida y se levantó. «Claro, ¿por qué no? Supongo que ahora formas parte de esto», dijo, pasando junto a mí hacia la puerta de acceso restringido. Le seguí mientras empujaba la puerta y avanzaba por un estrecho pasillo de baldosas iluminado por duras luces fluorescentes. Me sentía fuera de lugar, más como si estuviera caminando por los pasillos de un hospital que por un edificio de adoa en medio de la selva. Miró por encima del hombro y tomó nota de mi sorpresa. «Sí, no es como las estaciones de los guardabosques, ¿verdad?», dijo, deteniéndose ante una puerta de aspecto pesado al final del pasillo y tecleando un código rápido en el panel situado sobre el picaporte. Oí un suave clic y la abrió de un empujón, dejando al descubierto una habitación oscura. Entró y las luces se encendieron mientras yo seguía la habitación. La sala en la que nos encontrábamos era más grande que la anterior. Tendría unos 9 metros de ancho y olía a antiséptico y productos químicos. Había varias hileras de mesas de acero inoxidable perfectamente dispuestas, ocupadas por diversos equipos y parafernalia de laboratorio desconocidos. Además de estas estaciones de laboratorio, también parecía haber mesas de exploración a lo largo de la pared del fondo, algunas de las cuales tenían paños blancos que cubrían formas inidentificables. Reprimí un escalofrío. Me recordó a una morgue, aunque los objetos ocultos eran demasiado pequeños para ser cuerpos humanos. «¿Qué es este lugar?», pregunté con la mirada. «Como dice el cartel de fuera, Hooper, es el Centro de Investigación Agrícola de la Cuenca del Río Blanco», respondió, apoyándose en una de las mesas instaladas para supervisar las migraciones de grandes mamíferos salvajes
con posibles correlaciones con el cambio climático. ¿Eh? Respondí con ecuanimidad. Parece interesante. Sonrió. No, no lo es, ni siquiera a mí. Y yo trabajo aquí. ¿Te creerías que hace una semana había 25 investigadores viviendo y trabajando aquí? 25, Hooper. Este sitio era un hervidero, tío. Un cosquilleo incómodo me recorrió la columna vertebral y moví el rifle en la mano, cuyo peso me tranquilizó mientras colgaba a mi lado. Si Tate se dio cuenta, no lo mencionó. ¿Qué pasó la semana pasada?, pregunté con cuidado. Cuando se volvió hacia mí, la sonrisa había desaparecido de su rostro y sus ojos se habían abierto de par en par. Fuera lo que pensaba ahora, ya no le parecía divertido. Fue entonces cuando llegaron. Hooper. Ellos. Las sombras, tío. Las sombras. Vinieron de la tormenta. ¿Recuerdas la tormenta, no? La tormenta. Sabía de lo que hablaba, por supuesto, pero no creo que nadie de por aquí la olvide pronto. Fue hace poco más de una semana cuando la extraña ventisca surgió de la nada, imprevista e inexplicable. Lo que había empezado como una mañana despejada e inusualmente cálida, acabó sepultándonos en casi medio metro de nieve. Para cuando terminó, el cielo había pasado de brillante y soleado a un color granito magullado y furioso. En menos de una hora, las nubes estaban tan bajas y pesadas que parecía que podías alcanzarlas y tocarlas. Nuestra estación meteorológica en el campo registraba vientos sostenidos de 50 nudos, con gas de hasta 85, y nos encontrábamos en una situación totalmente blanca. Durante las 14 horas siguientes, estuvimos atrapados en el hangar, acurrucados alrededor de las estufas de queroseno, escuchando cómo el viento intentaba destrozar la pesada estructura de acero que nos rodeaba. Cuando llegó el día siguiente, había desaparecido, sustituido por el cielo azul despejado de la mañana anterior. Nadie tenía una buena explicación, pero había oído a un par de veteranos que dirigían el taller susurrar sobre ello en la trastienda. No pude entender mucho de lo que decían. No me importaba mucho, para ser sincero, pero parecían preocupados. En aquel momento me pareció un poco extraño que el tiempo les inquietara tanto como parecía. Eran inuit de pura cepa y duros como clavos. Era casi cómico pensar que estuvieran preocupados por una ventisca sorpresa. No, ahora que lo pienso, casi parecía que estaban más preocupados por algo en la ventisca. No puedo estar seguro, ya que cambiaban continuamente de inglés, pero esa es la impresión que me dio. ¿Las sombras?, pregunté, confuso. Sus manos se perdieron en la distancia por un momento, perdidas en su propio mundo. Al instante siguiente, me las devolvió con entusiasmo, como si acabara de tener una epifanía, y dijo: ¿Sí? ¿Quieres ver una? ¿Quiero ver una sombra? ¿De qué demonios estás hablando, tío? No tiene ningún sentido. Pero ya estaba en marcha de nuevo, caminando por la habitación hacia otra puerta. Me hizo señas para que le siguiera. Introdujo su código y la abrió. Le seguí sin decir palabra, con la inquietud susurrándome al oído. Me condujo por otro pasillo, mirando periódicamente por encima del hombro, como si quisiera asegurarse de que yo seguía allí. Pillé uno. Los otros investigadores no creían que fuera posible, pero yo sabía que podía, dijo, y casi parecía que hablaba consigo mismo más que conmigo. Se detuvo ante una o dos puertas, las empujó y entró. Le seguí vacilante, sintiendo aprensión por todo aquello. Una lenta sensación de temor se había ido abriendo paso en mi subconsciente y no estaba segura de querer seguir a aquel hombre mucho más allá. Toda la situación me daba mala espina y empezaba a pensar que el señor Morgan Tate estaba más que trastornado. ¿Dónde estaban los otros investigadores que había mencionado? Si no fuera por el tamaño del lugar y los abrigos colgados junto a la puerta de la recepción, me habría preguntado si existían. La sala en la que entré era mucho más pequeña que las demás y parecía una especie de sala de control. En la pared de mi izquierda había unas taquillas estrechas y un perchero ocupado por varias batas blancas de laboratorio.
A mi derecha había una consola con monitores y teclados, y encima, toda la parte superior de la pared parecía ser una ventana de observación que daba a una sala oscura. En la pared opuesta había una de esas puertas de esclusa que se ven en las zonas de aislamiento de los hospitales, de acero inoxidable y con una pequeña ventana circular y su superficie lisa. Los monitores del ordenador estaban encendidos y mostraban diversos gráficos y flujos de datos. Tate se sentó en una de las sillas de la consola y empezó a escribir en el teclado. «Son increíbles», dijo distraídamente. «No se parecen a nada que hayamos visto antes». Me acerqué a la ventana de observación y me esforcé por distinguir algo en la oscura sala, pero lo único que vi fue una negrura sepulcral. «¿Tienes algo ahí dentro?», pregunté, sintiéndome de repente muy incómodo. No estaba seguro de querer ver nada de lo que ese loco quería mostrarme. «¿Por qué están apagadas las luces?». Apartó la vista de la consola durante un segundo y me dirigió una sonrisa ilegible. «No están apagadas». Se levantó y se inclinó hacia adelante, golpeando la ventanilla con el talón del puño con un sonoro temblor que me hizo dar un respingo de sorpresa. No entendí muy bien lo que vi a continuación. La oscuridad que me había ocultado la vista se hizo a un lado de repente, como si alguien arrancara violentamente una cortina de una ventana cuando se pierde de vista. Pero eso tampoco era del todo correcto, aunque era más fluido en su movimiento brusco, casi como el humo siendo arrastrado por un extractor increíblemente potente e invisible. A mis oídos llegó un chirrido sordo, que sonaba inquietantemente como una mala imitación de un ave rapaz. Supuse que la sala de observación estaba insonorizada, o lo estaba lo bastante, y me pregunté exactamente qué intensidad debía de tener aquel aullido para que llegara a mis oídos. Me incliné más hacia la ventana, mirando hacia arriba y hacia la izquierda, hacia donde había desaparecido la oscuridad, pero no pude ver ningún vestigio de ella. Entonces miré hacia el resto de la habitación y lancé un jadeo involuntario ante el horror. Vi una docena de cadáveres esparcidos por el interior de la habitación, pero ya no eran cuerpos, no realmente. No eran más que esqueletos, todavía vestidos con las ropas que llevaban cuando cayeron. La mayoría estaban intactos, aunque algunos se habían desparramado al golpear el suelo de baldosas. Los huesos estaban despojados de todo resto de carne y eran de un blanco blanquecino. «¿Pero qué coño?», dije con repulsión y conmoción, apenas por encima de un susurro. Tate asintió excitado. «Es increíble, ¿verdad?». Los demás se marcharon, pero conseguí atraer a 2 de ellos a la sala de espera y atraparlos allí. Di un paso atrás, sintiendo que se me revolvía el estómago, y dirigí una mirada incrédula al hombre. «¿Pero los cadáveres?», volvió a asentir, casi con impaciencia. «Así es como los atraje. La mayoría de los investigadores que quedaban huyeron aquí para esconderse de él. Verá, necesita comer, cazar. No puede sobrevivir sin sustento, no más que tú o yo. Al principio había 2, pero cuando se acabó la comida, este se volvió contra el otro. Ahora solo hay uno, la comida. ¿Te refieres a esa gente?». Apreté la empuñadura de mi rifle y di un paso atrás para poner un poco de espacio entre los dos. Cuando las sombras surgieron de la oscuridad de la tormenta, algunos de ellos pudieron colarse en el edificio antes de que nos diéramos cuenta de lo que ocurría. Esa noche se llevaron a la mitad de los investigadores mientras dormían. Se esconden, esperan el momento oportuno, evitan la luz. Creo que los debilita, pero en la oscuridad. Se interrumpió y vi que en sus labios crecía una sonrisa incómoda, casi de admiración, parecía, en la oscuridad. Allí es donde viven, allí es donde prosperan, donde reinan. Di otro paso atrás. Mi mano libre alcanzó el picaporte de la puerta detrás de mí y la abrió, empujándola con el pie. «Estás loco», dije, poniendo el rifle a la altura de su pecho. Si es que se había dado cuenta. No dio ninguna señal de que sus ojos hubieran vuelto a adoptar ese brillo maníaco y se puso en pie,
haciendo un pequeño gesto con la cabeza que pensé que pretendía tranquilizarme. No hay más que comer, Hooper. Hace días que no puedo alimentarlo. Dio un paso lento hacia mí y yo lo acompañé con otro en retirada. Sonrió y continuó como si le explicara a un niño. Solo me queda a mí para ofrecerte, pero eso no basta. ¿Es que no lo entiendes? Esto no es solo una cosa, no es solo un animal. Está mucho más allá de nuestra comprensión, mucho más allá de nuestra propia evolución primitiva. Es perfecto. Sus ojos se desviaron de mí por un momento hacia un botón rojo iluminado en la consola cercana y su mano se dirigió hacia él. «No lo hagas», grité, llevándome el rifle al hombro. «No lo hagas, Tate. No hay nada que temer», dijo, con una obscena caricatura de dulzura en la voz. «Es rápido». Su mano se posó sobre el botón. «Te dispararé, Tate. No me obligues a hacerlo». Desde donde estaba podía ver otra de esas puertas de esclusa, a través de la ventana de observación, y para mi horror, una masa arremolinada de oscuridad impenetrable se agolpaba en el umbral. Casi podía sentir su anticipación. No era la primera vez que la alimentaban. Sabía lo que le esperaba. En ese instante en que mis ojos se apartaron de él, Tate apuñaló el botón. Con una maldición, apreté el gatillo del rifle en el mismo instante, pero era demasiado tarde. El ruido ensordecedor en la pequeña habitación fue inmenso, pero cuando la bala atravesó el pecho del hombre, este ya lo había apretado. Contemplé horrorizado cómo las puertas gemelas de la esclusa empezaban a replegarse, y sin pensarlo dos veces, me di la vuelta y huí tan rápido como me lo permitieron mis cansados músculos. Por suerte, los códigos necesarios para abrir las puertas no eran necesarios para salir de ellas, y volé por el pasillo y atravesé la sala de investigación. Cuando la pasé y abrí de par en par la puerta de la recepción, volví a oír aquel chirrido ululante procedente de algún lugar detrás de mí, inquietante y sobrenatural, que resonaba en las instalaciones vacías mucho más fuerte que antes. Luego oí otro sonido, el grito agónico de Morgan Tate. Solo lo pensé brevemente mientras abría de un tirón la puerta exterior y huía hacia la tormenta de nieve. Solo podía esperar que la hora de comer me diera suficiente margen para volver con Maggie. El aire se había oscurecido aún más con la llegada del crepúsculo y se había vuelto más frío. Por suerte, la tormenta parecía haber perdido gran parte de su furia. El frente ya había pasado y me dejaba en su estela relativamente tranquila. Corrí por el sendero con la luz del día suficiente para seguir las huellas que había dejado al entrar. El rifle me pesaba en la empuñadura, pero no me atreví a perder mi única defensa cuando aquel chillido aullante resonó entre los árboles a mis espaldas. Redoblé la velocidad, rezando para que no fuera capaz de encontrarme antes de llegar a Maggie. El aire helado me quemaba los pulmones y tenía la garganta en carne viva cuando llegué a la pista de aterrizaje cubierta de nieve. Casi lloro de alegría al ver a mi Maggie amarillo brillante esperando pacientemente mi regreso. Llegué a la escotilla de carga y la abrí de un tirón, lanzándome dentro y cerrándola tras de mí justo cuando otro de aquellos lamentos inquietantes llegaba a mis oídos. Esta vez más cerca, mucho más cerca. No me atreví a mirar por las ventanillas mientras me quitaba la mochila y el fusil y volvía a subir al asiento del piloto. Me abroché el arnés y mis manos bailaron sobre los controles, el procedimiento de arranque. Una segunda naturaleza, batería maestra en el selector de combustible para centrar la mezcla. Palanca hacia adelante, cierre de combustible. Palanca abajo. Un aullido resonante y agudo penetró en la cabina y algo negro se movió fuera, corriendo de ventana en ventana, de puerta en puerta, buscando. Yo estaba aquí ahora, tratando de encontrar una manera de entrar. Concéntrate. Acelerador al 10%. Presión de combustible bombeada a 5 psi. Motor cebado. Me congelé. Mi parabrisas de repente se había vuelto completamente negro, envolviéndome en la oscuridad.
Aunque no podía ver nada en ese vacío sin rasgos a 1 metro de mi cara, podía sentir su desesperación. Sentí su mirada ciega, y bajo ella una oscura malicia, un hambre inhumana y alienígena. Pulsé el interruptor de arranque, y el motor radial de 9 cilindros empezó a girar lentamente, al principio rezagado y perezoso. Se me heló la sangre al darme cuenta de que no arrancaba. Me acordé de los problemas de motor que había tenido antes del aterrizaje de emergencia, y en ese momento tuve la certeza de que mi suerte se había acabado. Pero entonces un petardeo, luego otro y luego un tercero. Una bocanada de humo negro salió por el tubo de escape, y entonces se encendió y el gran y hermoso Pratt & Whitney radial tomó el control. El fuerte zumbido se elevó suave y constante mientras Maggie despertaba de su letargo. Empujé el acelerador hacia adelante. La inercia me presionaba en el asiento. Ya no me importaban los fallos del motor ni la tormenta. Una muerte ardiente entre los árboles era preferible a lo que aquella cosa me tuviera reservado. Estaba seguro de ello. La nieve era profunda, e incluso con los grandes neumáticos de la tundra, tuve que esforzarme para no volcar cuando empecé a ganar velocidad. En algún momento, la masa negra desapareció de mi parabrisas y me encontré con la gloriosa vista de un camino abierto ante mí. Con el paso del frente tormentoso, el viento había cambiado de dirección y ahora soplaba en contra, perfecto para mis necesidades. Aceleré a fondo y tiré suavemente del yugo. Sentí que las ruedas se despegaban del suelo, libres ya de la resistencia de la nieve, y continué ascendiendo hasta que me encontré por encima de los árboles y me desvié suavemente hacia el sur, hacia casa. Al pasar por encima de la pista de aterrizaje, me pareció distinguir una silueta negra en el suelo, que se estiraba y serpenteaba tras de mí en una inútil persecución antes de que la perdiera entre los árboles. El motor volvió a fallar, después de otros 10 minutos de vuelo, pero Maggie me llevó de vuelta a un lugar seguro. Siempre cuidaba de mí. 40 minutos más tarde, estaba de vuelta en Fairbanks, rodando hacia el hangar y parando el avión justo fuera. La apagué, me desabroché el cinturón de seguridad y bajé con cuidado a la pista, donde mi cuerpo luchaba consigo mismo por saber qué iba a ocurrir primero, si el vómito o el desmayo. A estas alturas, sufriría con gusto cualquiera de las dos cosas. Mike Nichols salió corriendo del hangar al oír que me acercaba y me ayudó a estabilizarme. «Jesús, Aro, nos has dado un buen susto», sonrió amablemente. «Debe de haber sido un vuelo infernal. Parece que hayas visto un fantasma, tío». Solo pude asentir y me dirigí a trompicones hacia el calor del hangar, agradecido por su hombro para apoyarme. Justo antes de llegar a la puerta de servicio, se detuvo y miró a Maggie. Buck me dijo que tenía algunos problemas de motor, pero no dijo nada más que un incendio. Fruncí el ceño y sacudí la cabeza. Nada de incendio. Perdí algunos cilindros. Se quedó allí un momento más, con una expresión extraña en la cara, antes de abrir la puerta y acompañarme al interior. Qué raro. Me pareció ver humo negro debajo del capó del motor, justo después de que lo apagaras.